La definición técnica de reflujo es que se trata de una enfermedad digestiva en la que el ácido o la bilis estomacal irrita el revestimiento del esófago. Cuando esta ocurre más de 2 veces por semana, nos encontramos ante un problema serio. Los mexicanos tenemos la mejor gastronomía del mundo, pero también los peores hábitos alimenticios. El porqué de esta afirmación se encuentra en el reflujo, un padecimiento muy incómodo. Técnicamente, el reflujo es una enfermedad digestiva en la que el ácido o la bilis estomacal irrita el revestimiento del esófago. Y según la Asociación Mexicana de Gastroenterología, esto es debido a los altos niveles de estrés y malos hábitos alimenticios. Y esto sigue en aumento. Casi el 50% de los mexicanos adultos padece reflujo una vez al mes. Sí, muchos lo hemos padecido, pero cuando aparece más de 2 veces por semana, alerta, debemos buscar atención médica. Efectivamente, es preocupante, pues el reflujo cada vez aparece más temprano, incluso en jóvenes, o peor aún, en niños. Las señales de reflujo se identifican como una sensación de acidez o ardor en el pecho, cuello y garganta. Está asociada generalmente con la regurgitación de ácido gástrico e incluso náuseas. Entre los alimentos que incrementan el riesgo de padecer reflujo se encuentran café, bebidas cítricas, productos a base de tomate, bebidas gaseosas, chocolate, comidas grasosas o picantes, el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Así que recuerda, no dejes que un mal eructo se convierta en una enfermedad crónica, porque el reflujo no se cura, pero los hábitos, eso sí se pueden cambiar. Y bien importante atender este tema porque de entrada quiero agradecer la presencia del doctor Roberto Delano, tiene la especialidad en endoscopía. Roberto, bienvenido, muchas gracias por iniciar el año con nosotros aquí en Código Salud. Muchísimas felicidades. Mariano, feliz año. Igualmente, muchísimas gracias. Y mucha salud. Por eso comentaba al principio que es bien importante atender los temas de salud, que la gente nos vea todos los días para conocer a detalle de ustedes los especialistas los temas de salud más importantes. Sin salud prácticamente una persona no puede hacer nada. No hay economía, no hay dinero, no hay información. Entonces, de entrada, quisimos arrancar con el tema de reflujo porque es bien importante. Estábamos investigando, sabemos que la cifra es alarmante, por lo menos el 50% de la población adulta padece algún grado de reflujo, ¿no? Cuando se presenta esta sensación de que quema la garganta, ¿no? Como que se nos regresa la comida y esta sensación tan molesta. Y venimos de las posadas, de la cena de Navidad, los recalentados, ¿no? La cena de Año Nuevo, etcétera, etcétera, donde la gente, nos desbordamos y hasta subimos de peso. ¿Por qué se origina el reflujo y qué podemos hacer para evitarlo y si ya lo tenemos, tratarlo? Sí, mira, sí es un problema, especialmente en estas fechas, porque los mexicanos nos dedicamos a comer muchísimas cosas que, como ya vimos en el spot, tienen muchos irritantes, muchas grasas, comida muy caliente, que eso hace que toda la piel de adentro del esófago y del estómago se empiece a quemar. Entonces, lo que podemos hacer para evitarlo es, uno, comer bien, una dieta blanda, sin grasas, sin irritantes, que sea balanceada, es lo principal que tiene que hacer una persona. Después, cuando uno ya tiene muchos síntomas, como tú lo mencionaste, lo mejor que puede hacer es acudir con su médico general o con un médico especialista para evaluar qué tan fuertes son sus síntomas. El reflujo puede haber síntomas clásicos o síntomas atípicos. Cuando tienes los síntomas clásicos, tú sientes pues, que te quema, que se te regresa la comida, muchos eructos, te inflas, no te cae bien la comida. Pero cuando tienes síntomas atípicos, eso se vuelve peor. Empiezas a tener problemas orofaringeos, se te atora la comida, puedes vomitar con sangre. Y lo que uno como paciente se tiene que dar cuenta es si tiene o no complicaciones que puedan estar relacionadas al reflujo. Y ahí es donde es bien importante acudir con un especialista para que te pueda evaluar y te diga cuánto riesgo de que te salga cáncer, de que se te cierre el esófago, de que te salga una úlcera, y todas esas cosas son las que se pueden prevenir. Comentabas, doctor, al principio que es bien importante atender ya la manera en la que estamos comiendo. Sí, venimos exactamente de una serie de comidas en exceso por la festividad de Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera, incluso todavía hoy la rosca de Reyes, y se pueden agregar varias cosas. Ok, comentabas que es importante retomar la alimentación mediante una dieta blanda. ¿A qué te refieres? Pues hay que tratar de comer alimentos que no están fritos en aceite, por ejemplo. ¿Y esos por?
para aventar encontramos. Ese es el problema, ¿no? Sí. Que desgraciadamente comemos mucho con comida frita. Comemos mucho en la calle, comemos mucha comida frita. Lo más rico de la comida mexicana, casi todo está frito. Y luego también todo está muy condimentado. Por ejemplo, el mole, el bacalao, que tiene muchas especies. Los romeritos, por ejemplo. Los romeritos. Que son deliciosos. Son deliciosos. Lo que yo le digo a mis pacientes es, hay que encontrar un balance en tu dieta. Si hoy fue Navidad o Reyes y te comiste los romeritos o el bacalao, bueno, la siguiente parte de toda la semana pórtate muy bien, come fruta, come alimentos que sean muy sanos. Y con alimentos sanos nos referimos, por ejemplo, a carnes blancas, regresar, por ejemplo, a comer carne de pollo, asado, por ejemplo, carne de pescado, muchos de los pescados azules que le llaman el salmón, el atún, regresar o por lo menos adoptar este tipo de hábito alimenticio. Sí, y también la carne roja, no hay que temerle a la carne roja, más bien es el tipo de preparación que se le da. O sea, estamos satanizando la carne roja. A veces sí. ¿Sí? Yo creo que lo que hay que hacer es tener una dieta muy balanceada, donde puedas comer pollo, pescado, carne roja, pero el problema es cuando la freímos. Y entonces la carne roja la metemos al aceite y la freímos. El pescado lo hacemos con un chorro de grasa y ahí es cuando viene el problema. Y cuando hablamos de alimentación frita, ¿no? Los alimentos que son fritos, por ejemplo, nos gusta demasiado comer el bistec empanizado, ¿no? La pechuga de pollo empanizada, etcétera, etcétera, ¿no? Los nuggets, ¿no? Que se dan muchísimo. Bueno, y además, por ejemplo, las mismas quesadillas o las tortas o las gorditas, por ejemplo, que se venden o que se dan en los puestos callejeros. Todo está frito con aceite. Todo está frito con aceite. Y luego lo rematamos con la salsa. Y luego rematamos con una coca. Y luego nos echamos un cigarrito. Y todo eso se va juntando. ¿Qué hay de las bebidas azucaradas, por ejemplo, no? Solemos acompañar este tipo de alimentos con refrescos. Exacto. Y el dióxido de carbono que tiene el refresco también hace una reacción en tu estómago y produce más ácido. El problema es que adentro del estómago tú y yo producimos ácido porque así se deshace la comida. Es el primer paso para que se deshaga la comida. Pero cuando le agregas todos estos alimentos, el cuerpo produce más. Y entonces ahí es cuando se pierde un balance en lo que puede soportar tu estómago y tu esófago y cuando ya se empieza a dañar. Entonces, cuando se pierde ese balance, las capas protectoras del estómago se empiezan a perder y ahí es cuando se empieza a irritar. ¿Qué le empieza a pasar a nuestro organismo, Roberto? A ver, empiézanos a describir desde que ingresa exactamente el alimento, la bebida por la boca, empieza a pasar exactamente, pasa la garganta, el esófago y se va directamente hasta el estómago. ¿Qué va ocurriendo con el exceso de grasas, de irritantes, refrescos, cigarro, bebidas alcohólicas? ¿Qué le va pasando al organismo? Empieza incluso desde antes. Si tú, por ejemplo, ahorita no has desayunado, tu cerebro dice, tengo hambre. Entonces, yo ya debería de estar empezando a comer. Y entonces empiezas a secretar jugos gástricos. Los jugos gástricos son muy ácidos. Es como si le echaras limón a una herida. Te quema. Si no le das alimento, no se alcanza a balancear el ácido que está dentro de tu estómago y te empiezas a quemar. Una vez que comes, el alimento pasa por el esófago y cruza una compuerta que se llama el esfínter esofágico inferior, que cuando tú tragas se abre, cuando pasa la comida al estómago se cierra. Y después de ahí pasa todo el alimento al estómago. Un problema del reflujo es que cuando comes mucho, esta compuerta se abre, porque no es infalible. Otro problema que puede pasar es que tengas una cosa que se llama hernia hiatal, que la compuerta siempre está abierta. Entonces, nada detiene que el alimento se regrese, ¿no? Y ya después de eso, el estómago tiene que empezar a procesar todos los alimentos y empujarlos hacia el intestino delgado. A veces pasa que si son demasiados alimentos, si están muy pesados, el estómago se tarda mucho más. Entonces, hay mucho más tiempo alimento en el estómago, hay más ácido, y entonces te quemas el estómago y te quemas el esófago. Ahora, hay una tradición en nuestro país es muy rico, precisamente diferentes estados de la República por zonas geográficas tienen diferentes tipos de platillos y obviamente la mayoría, si tengo entendido, pues está muy relacionado con el picante, con la grasita, etcétera. Hay muchos moles, por ejemplo, Oaxaca, Puebla, se caracteriza por tener este tipo de alimentos que tienen todas estas características que tú nos dices. Quizá a lo mejor estemos un poquito acostumbrados, pero ¿qué tiempo tiene que pasar para que empecemos a manifestar ya los primeros síntomas de reflujo y sus consecuencias? Normalmente los síntomas los empezamos a ver en personas a partir de los 25 años, que ya
empiezan a tener dietas que no son balanceadas, que ya el ardor que empiezan a presentar adentro de la piel del estómago y esófago, que se llama mucosa, ya se empieza a deteriorar. Entonces, clásicamente a esa edad. Y luego, pues como tú dices, nos acostumbramos. Todo el mundo piensa que es normal tener acidez. Y no lo es. No es. Y entonces, después de unos 20 años, uno ya empieza con los problemas que te digo, que son las complicaciones a largo plazo. Entonces ya es un problema mucho más grande. Y estábamos hablando que son cifras y datos interesantes, que por lo menos el 50% de la población adulta arriba de los 18, 19 años ya manifiestan en nuestro país algún tipo de reflujo. ¿Son varios tipos de reflujo? ¿Es uno solo? Sí, hay muchísima gente. Hay mucho. Hay muchísimas pacientes que tienen reflujo y yo creo que debe haber más, nada más que no lo decimos porque pensamos no, que vamos es al normal. doctor porque pensamos que es normal. ¿En qué momento nos tenemos que dar cuenta? ¿Qué síntoma es el primerito que nos tiene que reflejar? Esto no es normal y tenemos que acudir con un especialista. Cuando tú sientes que te quema mucho el estómago, que te inflas o que sientes que siempre tienes hambre a pesar de que ya has comido, que se te regresa el alimento. O sea, no hay saciedad como tal. Tú comes y normalmente te sientes satisfecho, pero hay un tipo de gastritis en donde tú comes, te sientes muy bien y a la media hora vuelves a sentir una sensación de hambre. Eso clásicamente es gastritis. Y va acompañado, ahorita que mencionas la gastritis, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, colon irritable, etcétera, etcétera, ¿generalmente va acompañado con el reflujo o no? Sí va acompañado y te voy a decir por qué. Porque para empezar es todo el mismo tubo. Nomás se va convirtiendo en diferentes tipos de órganos, pero están conectados por el mismo tubo. Pero está conectadito. Lo que tú le metes va a pasar hace todo el por el esófago, ¿no, por el estómago, después el intestino delgado y después el colon. Y si tú le metes muchísimo alcohol, muchísima cerveza, muchísimo tabaco, no solo se va a quedar en el estómago, te va a inflamar el resto. Entonces no es infrecuente que veamos pacientes que tienen gastritis, que tienen reflujo y que tienen colitis. ¿Cuál es la mayor complicación de padecer reflujo? Sobre todo cuando no está tratado, que no vamos al médico, que pensamos que es normal cuando no debería serlo. ¿Cuál es la peor complicación? La peor complicación es que te puede dar cáncer de esófago. El paso previo a que te dé cáncer se llama esófago de Barrett. Entonces, eso es una de las cosas que hay que cuidar muchísimo. Cuando tú le haces una endoscopia al paciente y encuentras esas lesiones, les tienes que tomar biopsia para saber si ya te está dando cáncer. Una biopsia es una muestra de tejido, es una ¿verdad? muestra, sí. Para ver si ya estás a un paso, a 2 pasos o definitivamente ya tienes cáncer. Los pacientes que les encontramos en esta muestra del tejido una lesión muy temprana o ya un cáncer pero que es muy temprano, o sea que no ha invadido mucho, se puede quitar. ¿Pero por qué se genera? Es decir, entendemos por ejemplo que las diferentes neoplasias que existen se van generando una serie de mutaciones a nivel celular. Exacto. ¿Ocurre algo así, por ejemplo, con estas lesiones que se pueden causar o generar en el esófago? Exactamente. ¿Empiezan a mutar las células del esófago? Mira, te lo voy a poner en palabras muy sencillas. Tu esófago está diseñado para que solo pase la comida por ahí. Entonces la piel... que se resbale, pues. La piel es muy delgadita. Después de muchos años de que se está quemando con el ácido, se manda una señal al cerebro y el esófago dice, oye, yo necesito otro tipo de piel, porque esto no me está funcionando. Y se transforma la piel a una piel parecida a la del estómago. Y en esta transformación, la receta para que se haga una nueva piel puede alterarse. Puede hacerse una mala receta y entonces ahí empieza a crecer una célula que es mala y de ahí nace el cáncer. Ya. Nosotros a estas mutaciones les decimos displasias. Hay diferentes grados de displasias. Cuando ya tienes el peor, hay que tratarte. Y ahora, estos casos específicamente, ya que estamos hablando el polo opuesto, o sea, los casos ya, digamos, muy extremos, ocurre, por ejemplo, en edad adulta, ya después de que pasó mucho tiempo de reflujo, mucho tiempo de que se consumieron este tipo de alimentos que le hicieron daño al organismo, al esófago. Generalmente ya el cáncer esofágico es en personas adultas, ¿o han visto casos en jóvenes en la actualidad? Pues que cada vez más hay en jóvenes. Sí, es precisamente por el cambio de hábitos y porque no se está atendiendo debidamente la alimentación. Porque fumamos mucho, porque los alimentos contienen muchos químicos también, que eso es importante, porque comemos muy mal, comemos, como tú decías, nuggets todos los días. Entonces ya cada vez vemos más en los jóvenes que hay cáncer. Y cuando ya tienes un cáncer muy avanzado, que esto sí se ve más en las personas adultas, pues lo único que podemos hacer es o quitarte todo el esófago que está lleno de cáncer. ¿Y cómo lo sustituyes o cómo le haces? Pues es muy difícil, tienes varias opciones, o subes el estómago
cortas el pedazo de esófago y subes el estómago, o subes un pedazo de colon. O sea, es una cirugía muy complicada. Es complicadísimo. Muy complicada. Es complicadísimo y la tasa de mortalidad es muy alta. Por eso es mucho mejor que vayas desde antes. Claro. Y si tienes un problemita chiquito, bueno, se te quita resolverlo, rápido. pues. Te lo podemos quitar en el mismo endoscopio, sin cirugía, padrísimo. Pero si te dejas avanzar, te vas a dar cuenta muy tarde, ya cuando prácticamente no hay nada que hacer. ¿Y por qué se manifiesta? Entiendo que el reflujo, por ejemplo, se puede presentar en cualquier momento del día. Hay gente que lo manifiesta mucho en la noche. ¿Por qué? Mira, el cuerpo humano está diseñado para no tener reflujo. Hay varias cosas. Que estés casi siempre sentado, que comas sentado, la compuerta que te decía, que se llama el esfínter esofágico inferior, y la forma en la que está hecho el estómago hace que no tengas reflujo. Pero cuando pierdes el balance de unas de estas cosas y te acuestas, pierdes el primero, que es la gravedad, y entonces toda la comida se te empieza a regresar. O sea, a estos pacientes les decimos, bueno, lo primero que puedes hacer es comer bien y 2, elevar tu cama. Ya. Entonces ahora está muy de moda la sección amarilla, que ya no se usa para ya nada. prácticamente desapareció. La pones en tu cabecera y ya estás hecho. Oye, Roberto, pues bueno, para finalizar precisamente esta primera parte del programa sobre este tema del reflujo, danos una serie de recomendaciones precisamente. Yo creo que importante, primero, para quienes ya lo padecen, qué es lo que tienen que hacer, y segundo, para quienes no hemos manifestado algún síntoma o a lo mejor ya lo comenzamos a manifestar, ¿qué tenemos que hacer para anticiparnos en materia preventiva? Para los que ya lo tienen, acudir a su médico, ya sea su médico de cabecera o su médico especialista, con un gastroenterólogo, para evaluar qué tan severos están sus síntomas. A esos pacientes se les puede dar un tratamiento o se les puede hacer farmacológico o una endoscopía, que es meter una camarita por la boca. Los que aún no lo tienen, la recomendación es que hagan una dieta muy sana. 2, que no suban de peso. La gente que tiene mucha panza tiene más presión en el abdomen y se le regresa más la comida, ¿no? Y cuando empiecen a sentir estos síntomas, que vayan al doctor. Y por último, no fumar. Fumar es de las peores cosas que puedes hacer. Sí, por supuesto, y no solo le hace daño al aparato gástrico finalmente, a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Definitivamente. Muy bien, Roberto Delano es doctor con especialidad en endoscopía. Muchísimas gracias por arrancar Código Salud este 2020 con nosotros, platicar de este tema tan interesante y qué bueno que la gente tome nota al respecto. Encantado. Gracias, doctor, que te vaya muy bien. Ti. Muchísimas gracias, no te levantes.